Hola chicos, estamos con el tema 3 de Introducción a la Contabilidad y esta vez vamos a ver los hechos contables y la partida doble. Bueno, pues para empezar vamos a definir qué es un hecho contable. Lo vemos aquí en la diapositiva y nos dice que un hecho contable es todo suceso o todo acontecimiento que afecta a la contabilidad de una empresa de manera cualitativa o cuantitativa. Pero cuidado, no todos son hechos contables. Para que sean así, tiene que tener unas características. En concreto, debe cumplir tres condiciones. Tiene que tener importancia relativa, la repercusión patrimonial y la fiabilidad en la valoración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a desglosar estos tres apartados y a explicarlo brevemente. Bueno, pues para que sea un hecho contable, o para, mejor dicho, para que un hecho contable tenga una importancia relativa, esto se refiere a que este hecho deba ser relevante para la economía o para la contabilidad, mejor dicho, de esta empresa. Esto depende de cada empresa. La importancia relativa la va a marcar las características de esa empresa. En función de si es una empresa pequeña o grande, tendrá mayor o menor importancia ciertos hechos en una y en otra. La repercusión patrimonial se refiere a que este hecho contable tenga un efecto sobre el patrimonio de la empresa. Este efecto puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, tiene un efecto positivo la venta de mercancía, pero también tiene importancia, por ejemplo, que se queme una fábrica o que se pierda un vehículo y no por ello deja de ser un hecho contable. Y por último tenemos el concepto de fiabilidad en la valoración. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que todo hecho contable tiene que ser valorado en unidades monetarias, pero además de ser posible que se valore en unidades monetarias, debe tener una fiabilidad en esta valoración. Venga, pues pasamos al concepto de partida doble. Nos dice que cualquier hecho contable afectará a dos partidas como mínimo. Ahí os pongo siempre, porque hay que recordar que cualquier hecho contable va a afectar siempre, siempre, siempre a dos partidas como mínimo. No tiene por qué afectar al activo y al pasivo. Puede también simultáneamente afectar al activo en forma de entrada y salida. Por ejemplo, la compra de mercaderías significa que aumenta nuestro activo porque aumentan las mercaderías, pero también disminuye nuestro activo, puesto que ha disminuido nuestro capital, nuestro dinero. En definitiva, lo que contempla la partida doble es que todo hecho contable tiene un principio o un origen y tiene un fin. Vemos ahora el análisis de los hechos contables. Para analizar un hecho contable hay que observar tres puntos. ¿A qué masa afecta este hecho contable? Identificar con qué signo y comprobar el equilibrio. Bueno, el punto 1, ¿a qué masas afecta? Habla de si este hecho contable tiene repercusión sobre el activo, el pasivo o el neto. Recordar que no tiene por qué afectar a los dos lados de la ecuación. Puede también afectar tan solo a un lado con tal de que se cumpla el equilibrio. Pasemos ahora al punto 2. Identificar con qué signo. Hay que saber qué cuentas son las que afecta el hecho contable y si es positivo o negativo. El ejemplo que poníamos antes de las mercaderías, cuando uno compra mercaderías, cuando una empresa compra mercaderías, el signo va a ir en la cuenta de mercaderías que pertenece al activo y el signo será positivo, puesto que entran mercaderías en la empresa. Por ejemplo, si vendemos mercaderías, el signo iría en negativo y también en la masa del activo, puesto que lo que perdemos es un activo para nosotros a cambio de algo. A eso nos referimos con identificar con qué signo. Y en el punto 3, comprobar el equilibrio, quiere decir que las cosas las tenemos
que dejar como nos las encontramos. ¿A qué me refiero? A que si un hecho contable afecta a una masa patrimonial, en el inicio, en el fin tiene que afectar a esa misma o a otra masa patrimonial, pero que la igualdad siempre se cumpla. Recordar, os lo vuelvo a poner ahí, activo es igual a pasivo más neto, pero esa ecuación podemos jugar con ella. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que al final del registro del hecho contable la ecuación quede en equilibrio. A los dos lados de la igualdad sea la misma cifra. En cuanto a los tipos de hechos contables, hemos hecho una división entre simples y compuestos y permutativos y modificativos. Bueno, observando si son simples o compuestos, podemos decir que un hecho contable es simple cuando solamente afecta a dos cuentas de una masa patrimonial o de las masas patrimoniales. Por ejemplo, el pago de una deuda disminuye nuestro pasivo porque pagamos esa deuda y disminuye nuestro activo porque para hacer frente a esa deuda nos hemos deshecho de un dinero que teníamos. Un hecho contable compuesto es aquel que afecta a más de dos cuentas de las masas patrimoniales. Por ejemplo, la compra de mercaderías, el pago de una deuda y el aumento de la cuenta clientes. Ha influido en tres cuentas, por lo tanto es un hecho contable compuesto. Vamos ahora a los hechos contables permutativos y modificativos. La diferencia que tenemos que observar para identificar los hechos contables permutativos y modificativos es que los permutativos simplemente se intercambian algo, pero no aumenta ni disminuye el valor de la empresa, y en los modificativos el intercambio lo que hace es que aumenta o disminuye el valor de la empresa. Por ejemplo, los hechos permutativos podríamos clasificar en la compra de una máquina. Cuando una empresa compra una máquina, la paga al contado o la deja a deber, la empresa adquiere un activo por un dinero X y a cambio se deshace de un activo o contrae una deuda, aumenta su pasivo, pero el dinero va a estar equilibrado entre la entrada, que es el valor de la máquina, y la salida, que es el coste de esa máquina. Sin embargo, los hechos contables modificativos sí afectan al valor de la empresa. Por ejemplo, cuando aumenta el capital social de una empresa, cuando los socios hacen aportaciones, la empresa aumenta su valor, pero no se deshace de ningún bien, por lo tanto modifica el valor de la empresa. Permutativos permutan pero no modifican el valor, simplemente intercambian algo. Modificativos sí cambia el valor neto de la empresa. Tenemos también que ver una parte de los tipos de hechos permutativos que los podemos dividir en tres. Son los hechos permutativos expansivos, los reductivos y los neutros. Los expansivos lo que dice es que aumenta la estructura económica de la empresa a la vez que aumenta la estructura financiera. Por ejemplo, la máquina de la que hablábamos, si la compramos a crédito, aumentamos nuestro activo, pero también va a aumentar nuestro pasivo. Hemos incrementado nuestra estructura económica de la empresa, pero también nuestra estructura financiera. Los reductivos ocurre justamente al revés. Lo que hacen es que reducen nuestra estructura económica, pero también nuestra estructura financiera. Por ejemplo, si pagamos la deuda que tenemos con un crédito, vamos a reducir nuestro activo, pero también vamos a reducir nuestro pasivo. Y los neutros son aquellos que no aumentan ni disminuyen nuestra estructura económica ni financiera. Por ejemplo, cuando cobramos un crédito es un activo. Lo tenemos como activo, registrado como activo, y al cobrarlo simplemente hemos aumentado nuestro capital. Son dos cuentas de activo, una se reduce
y la otra aumenta y por lo tanto queda igual. Bueno, pues para finalizar el tema vamos a ver los 9 tipos de hechos contables simples que se nos pueden dar en cuanto a la ecuación. Los hemos dividido en dos bloques. El bloque 1, que es que afectan a ambas partes de la ecuación, y el bloque 2 son aquellos que no afectan a ambas partes sino solamente a una parte de la ecuación. Pues tenemos en el punto 1 un aumento del activo y un aumento del pasivo, quedando equilibrada la ecuación. En el punto 2 tenemos la disminución del activo y la disminución del pasivo. En el punto 3 tenemos el aumento del activo y el aumento del neutro, también dejando equilibrada siempre la ecuación. Y en el punto 4 la disminución del activo y la disminución del neutro. Fijaros que la regla fundamental es lo que hemos explicado en la partida doble. Todos los hechos contables, siempre que afecten a cualquier masa patrimonial, ya sea aumentando y disminuyendo la misma masa o aumentando una masa y otra, tiene que guardar siempre al final del hecho contable ese equilibrio. Vamos a pasar ahora al bloque 2. Igual, pues ahí tenemos otros 5 puntos en los que primero vemos el aumento y la disminución del activo, operaciones en las que sea aumento y disminución del pasivo, otras en las que sea aumento y disminución del neutro, y tenemos en el punto 4 el aumento del pasivo y la disminución del neutro, y viceversa, la disminución del pasivo y el aumento del neutro, siempre en aras de mantener la igualdad de la ecuación, que es un hecho fundamental en la contabilidad. Y como siempre, para terminar, pues os dejo las direcciones donde me podéis encontrar. También en YouTube os podéis suscribir al canal UNED Alumno, todo junto, UNED Alumno, para que cuando publiquemos los vídeos pues os lleguen inmediatamente. Ahí tenéis las direcciones y nada, pues os dejamos con introducción a la contabilidad y espero que el vídeo os haya sido productivo. Un saludo a todos y gracias.